Santiago capítulo 1, pero veo que hay situaciones que en la vida, que es como que hay etapas en la vida que es una tras otra, como que te van pasando, no sé, se te rompió la lavarropa, tu hijo vino con una situación, con un problema el mismo día, quisiste llamar al técnico y no te pudiste comunicar, ¿no? Como que pasan una tras otra, tras otra, y no sabemos qué pasa, y uno dice, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Habiendo tantas personas, ¿por qué a mí? Y a veces pensamos, ¿no? Si yo hago las cosas bien, no le hago mal a nadie, soy obediente, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero Santiago nos va a dar una perspectiva sobre las pruebas, sobre las dificultades que podemos tener en la vida. Y vamos a leer en Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 8, donde dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para que tengamos un poquito el contexto histórico, el que escribe esta carta es Santiago Jacobo, el hermano o el medio hermano del Señor Jesús. Y este libro es uno de los primeros que se escribe del Nuevo Testamento. Entonces, la fe está comenzando. Y bueno, los cristianos acá, había un poquito de desconocimiento, ¿no? De si los cristianos tenían que practicar el judaísmo o si la fe en Jesús era suficiente. Así que también muchos cristianos eran perseguidos en esta etapa, ¿no? En Hechos capítulo 8, versículo 1, podemos ver que nos explica un poquito. Dice que Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban, de lo que pasó con Esteban. Y dice, Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que hubo una gran persecución en ese momento. Y adivinen quién estaba como pastor ahí. Jacobo o Santiago, ¿no? De las dos maneras se le puede decir. Y acá Santiago está escribiéndole a la iglesia, a sus hermanos, ¿no? Y tenía que animarlos. Las pruebas iban a venir, las pruebas lo estaban viviendo, pero él quería animarlos a darle una perspectiva, otra perspectiva acerca de la prueba. No enfocarse solo en el sufrimiento, sino en poder ver el propósito de Dios en medio de esto que les estaba aconteciendo. ¿Para qué entonces vamos a tener pruebas? Según Santiago, vamos a ver que la prueba, en los primeros versículos, nos habla de que es para producir madurez. Dios siempre ha hablado y anhela que sus hijos sean maduros y que sean perfeccionados. Es parte del crecimiento cristiano, es parte de ir conociendo a Dios. Pero en Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una obra del Espíritu en nuestras vidas. Pero la obra del Espíritu que se da en nosotros también son, podemos aprender a través de las cosas que nos acontecen, porque Dios nos habla a través de las circunstancias.
Así que acá les dice hermanos míos. Y les dice hermanos míos porque él se identifica con esas personas que están sufriendo. No, bueno, ustedes, yo como líder estoy acá y ustedes allá pasando las dificultades. No, todos eran iglesia y todos estaban pasando dificultades. Y fíjense que los hermanos, ¿no? Podían también ver que su consiervo estaba sufriendo y que les estaba diciendo esto porque los amaba, porque los quería alentar. Qué interesante, ¿no? Cuando vienen las verdades de parte de quien nos ama, es como que prestamos un poquito de atención, ¿no? Cuando las verdades vienen con amor, está bueno, uno abre el oído y presta atención. Dios es así. Cuando nos llama a veces la atención, a buscar o a prestar atención a alguna cosa que nos quiere decir, alguna verdad que a veces nos pone incómodos, siempre es con amor. Así que Él es digno de ser escuchado cada vez que nos quiere enseñar algo. Pero acá dice, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. ¿Quién puede tener gozo cuando estás pasando por una enfermedad difícil? ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Cómo puedo celebrar o alegrarme cuando vengo una enfermedad en mi vida o estoy sin trabajo? ¿No? Es difícil, pero no es lo mismo sentir una gran alegría porque te encontraste un billete, no sé, de 10.000 pesos en el pantalón o de 2.000 pesos. Porque es difícil encontrar ¿no? Porque ya lo gastamos. Pero bueno, supóngase que encontraste, no llegabas y te encontraste 2.000 pesos en el pantalón. ¡Oh, qué bueno, qué gozo! Pero no tiene que ver con ese gozo efímero, sino el gozo tiene que ver con una actitud del corazón. No podemos negar que las pruebas son dolorosas y a veces nos hacen llorar. En la Biblia vemos a muchos hombres y mujeres llorando por las diferentes pruebas. Y esto no era que Dios estaba lejos, no, tuvieron que pasarlas, muchas dificultades, ¿no? Aún Cristo, ¿no? Nos advierte que iban a haber pruebas. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De hecho, Pedro también nos dice lo mismo, dice, amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro dice que no se sorprendan por el fuego de la prueba, porque es algo que nos va a pasar a todos. Como cristianos no podemos escapar muchas veces de los problemas de trabajo, el colegio, nuestra familia, o a veces hasta en la iglesia. No vamos a poder escapar de la crítica, la frustración, la decepción, el dolor físico, la angustia, las heridas del corazón. Son propias de este mundo, ¿no? Pero ¿cómo es que podemos tener gozo cuando estamos en pruebas? Y aquí la cuestión es, ¿cuál es nuestra perspectiva de las pruebas? Hay una historia real de un grupo de prisioneros de guerra que trabajaban en el ferrocarril de Birmania durante la Segunda Guerra Mundial. Dice, al final de cada día se recogían las herramientas del grupo de trabajo, presos, digamos, de la guerra, ¿no? Y ellos tenían que trabajar forzadamente. Entonces, en una ocasión, un guardia japonés gritó que le faltaba una pala y exigió saber qué hombre la había tomado. Comenzó a vociferar y a enloquecer, gritando en furia paranoica, y ordenó que el culpable diera un paso adelante. Nadie se movió. ¡Que todos mueran!, gritó, apuntando con su rifle a los prisioneros. En ese momento, un hombre dio un paso adelante y el guardia lo golpeó con su rifle hasta la muerte.
mientras permanecía en silencio sin moverse. Es una historia real. Cuando regresaron al campamento, resulta que las herramientas fueron contadas nuevamente y no faltaba ninguna pala. Ahora, ¿qué puede sostener la voluntad de un hombre, ¿no?, de morir por los demás cuando eres inocente? Y en Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús tenía esa perspectiva del futuro. Sabía que después del sufrimiento iba a tener gozo. Gozo por vernos a nosotros salvos. Gozo porque su propósito había sido cumplido, porque el propósito del Padre había sido cumplido, ¿no? Y es lo mismo que muchas veces no es lo mismo, pero pensemos en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué te hace soportar, no sé, a veces al jefe, ¿no? Todo el mes, al jefe. Y el pago de fin de mes, ¿qué vas a cobrar? ¿Qué hace que las mujeres embarazadas llevemos a veces las incomodidades, ¿no?, del embarazo, los riesgos? Y porque al final vamos a tener nuestro bebé en brazos, ¿no? Entonces, ¿qué hace soportar a las personas, por ejemplo, con cáncer, las quimioterapias, que a veces son tan dolorosas y demás? Porque tienen esperanza que van a vivir. Y esa es la perspectiva que nos está hablando aquí, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es una fe probada. A veces nuestra fe va a ser probada por las circunstancias de nuestras vidas, pero no porque Dios te esté castigando, porque hayas hecho algo malo. No, Dios quiere que aprendamos a que nuestra fe sea una fe de resistencia, sin quebrantamientos, sin doblez. Y esto, en el versículo 3, se refiere que es como una prueba, como si fuera un examen, ¿no? Y acá dice que a veces pensamos que Dios prueba nuestra paciencia, pero la verdad es que no dice eso el pasaje. No es que Dios prueba nuestra paciencia, sino que Dios prueba muchas veces nuestra fe en medio de las dificultades. Y es a veces un examen, no sé esa palabra, pero a veces se prueba la confianza que tenemos en el Señor, ¿no? Pero esa prueba, donde se ejerce nuestra paciencia, es en una espera, ¿no?, en una perseverancia que cree que Dios va a actuar, que cree que todo lo que nosotros pasamos es por voluntad del Señor. A Dios nada se le escapa de nuestras circunstancias. No es que Dios miró para otro lado y te pasó algo. No, el Señor está atento a tu vida, pero quiere que crezcas, que aprendas a conocer su gracia, su amor, su bendición cada día. Y está bueno esto del tema de la resistencia, ¿no? Me gustó. El cristiano sabe que las pruebas que sufren no suceden por casualidad. Cree que todo viene de la mano de Dios, pero de una mano que es generosa, de una mano que te rescata a tiempo, de una mano que te toca, ¿no?, que te bendice, de esa mano de Dios. Así que es interesante pensar esto, ¿no? Y a veces nuestra fe es probada porque a veces estamos tan golpeados por las situaciones que nos pasan que ya aprendimos muchas cosas,
ya aprendimos a ser responsables, a hacer las cosas para Dios, pero todavía nos falta algo. Todavía llenamos nuestra mente de cosas impuras, todavía nos enojamos incontrolablemente, todavía guardamos rencor, todavía somos imprudentes. Y entonces Dios tiene que tratar con nuestras vidas. Y a veces las pruebas es ese trato de Dios para llamarnos la atención. Lo interesante acá es, y vamos a pasar a Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, que no solo es para que podamos madurar en la paciencia, para que podamos tener esa firmeza en la fe, sino que también es para crecer en sabiduría. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces acá, bueno, Salomón decía en Proverbios, bueno, todo el libro de Proverbios habla acerca de la sabiduría, pero Salomón va a decir esto: ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Ahora, ¿por qué va a decir esto? Y hay una definición que a mí me gustó mucho, que es esto: alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad de desarmar las cosas, y que la sabiduría es la habilidad de volverlas a armar. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Conocemos un montón de cosas de Dios. Conocemos su promesa, conocemos quién es Él, cuánto nos ama. Pero en el momento de la prueba, al pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque sepamos una cosa, que se crece, digamos, en paciencia, ¿no? La paciencia, así como la fe es probada, vamos generando esa paciencia. Pero la sabiduría viene de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que ahí tenemos que pedir sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para aplicar ese conocimiento, ¿sí?, espiritual que tenemos en la prueba que estamos pasando. Amén. Si yo sé la verdad de Dios, si yo sé una promesa de Dios, tengo que tomar esa verdad bíblica que la he aprendido, que la he grabado en mi corazón, en mi vida, y aplicarla en este momento. Que Dios nos dé sabiduría, obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos muestra las verdades de Dios, nos da discernimiento espiritual para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y conocerle. Dios es grande, Dios es poderoso. Así que, ¿para qué necesitamos la sabiduría? Para no desperdiciar las oportunidades que Dios nos da para madurar. ¿En qué necesitas madurar? Dios te está hablando. Yo creo que a veces necesitamos madurar en nuestro carácter, en los hábitos que tenemos, en entregar cosas al Señor que todavía están aferradas a nuestras vidas y que nos provocan un montón de problemas. Pero el Señor quiere que crezcamos. Así que la paciencia está más al alcance de la mano de un buen hombre que la sabiduría. La primera ha de ser ejercitada, la segunda ha de ser solicitada, ¿no? El hombre debe superar su orgullo para admitir que necesita sabiduría. Así que, ¿por qué? Porque tenemos que decir que nos falta. Y eso requiere humildad delante del Señor, ¿no? Pero hay una cosa, hay otra cuestión también que nos enseña el tema de pasar por las pruebas, y es desarrollar una oración cimentada en la fe. Una oración que cree. Cuando yo me acerco a Dios, sé que Él está, ¿no? Sé que le hay. Y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Así que quizás en este tiempo lo que tenemos que desarrollar no solo es la fe en creer en la bondad del Señor,
no solo en la paciencia, no solo en la sabiduría, sino en la oración. En la oración de fe. Porque pasar las pruebas sin fe no podemos. Así que quizás en este tiempo has experimentado pruebas en tu vida. Quizás estás pasando por un momento de enfermedad familiar y es momento de que pidas sabiduría a Dios para que tengas la madurez de aprovechar ese proceso. Tal vez has sido traicionado, han hablado de vos a tus espaldas. Es momento de pedir sabiduría, no es momento de pedir fortaleza, sino sabiduría para aprovechar el proceso por el cual estás donde estás. Hay es muy lindo, hay una ilustración que habla de un hombre, un viajero, que venía en el tren y justo ve una mariposa, ¿no? Y ve un, ¿cómo se llama? El gusanito, ¿no? El capullo, la oruga, ahí está. Y ve que hay algo que estaba como luchando. Y él dice, bueno, obviamente se vuelve la mariposa. Entonces la voy a ayudar porque debe ser que no puede salir. Entonces dice que se acercó y le abre como un poquito para que pueda salir. Esa mariposa sale, pero dice que al salir sus alas estaban tan débiles que no pudo volar y al poco tiempo se murió. Ahora, ¿cuál es esta ilustración? Es que muchas veces nosotros no queremos pasar los procesos del Señor porque nos duelen. Pero si pasamos ese proceso que necesitamos, quizás estemos luchando ahí para poder salir, para que pase esto lo más rápido posible. Pero a veces no es ese momento de ser rápida las pruebas. A veces son largas. Pero Dios está formándote. Dios está formando esa fe que no tiene doblez. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y habla de esta fe que está quebrada, una fe que mira para un lado y mira para otro. Pero es tiempo de que esa fe pueda estar enfocada en el lugar correcto, que es en Cristo Jesús, que es en la voluntad de Dios. Por eso, aunque pase tiempo, confía porque estás en las manos del Señor. Y para terminar, quiero contarte que Santiago, este medio hermano de Jesús, un hombre cuya fe fue transformada. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero hay unos versículos que hablan en Juan capítulo 7 y versículo 5, dice que aún ni los propios hermanos de Jesús creían en él. Y ese hermano estaba ahí, Santiago, no creía en Jesús. Al principio, no podía entender que fuera el Hijo de Dios y que hiciera esos milagros. Y dice la Biblia, después en 1 Corintios 15, que Jesús se le aparece a varios discípulos, pero también se le aparece a Santiago, resucitado, ¿no? De Jesús resucitado se le aparece a Santiago. Y luego, más adelante, habla que estaba en el tiempo de Pentecostés, en ese aposento alto, dice que estaba la madre de Jesús con sus hermanos ahí, ¿no? Uno de los 120 que estaban clamando. ¿Qué cambió esa perspectiva en su vida? El encuentro con Jesús. Y quizás en este tiempo la fe tenga que ser enfocada, reenfocada, ¿no? Si estás pasando una crisis, tranquilo, Dios está en control, tranquila, Dios está en control. Y quizás hoy viniste y estuviste llorando en tu casa antes de venir, pero viniste porque crees que hay uno que tiene la victoria, que te ama, que te va a sostener y que estás aprendiendo. En Isaías 43, versículos 2 y 3 dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Así que no temas,
Dios está formando su carácter, su vida en ti. Así que vamos a orar por esta palabra. Señor, queremos bendecirte, darte gracias por tu preciosa palabra, Señor, en esta hora. Gracias por haber hablado a nuestro corazón y a nuestras vidas. Así, Señor, como cambiaste, Señor, el pensamiento y el corazón, Señor, de Santiago. Primero era un incrédulo y luego, Señor, transformaste su vida, su corazón, Señor, en un creyente hasta dar su vida por Jesús, sabiendo que Él fue uno de los líderes de la iglesia. Luego, Señor, que pudo entender y comprender espiritualmente ese mensaje que encarnó Jesús. Al principio no lo entendía, pero luego, al mirar a Cristo, pudo comprender los propósitos de Dios para su vida y para el mundo. Señor, en esta mañana nos encontramos aquí con tu palabra, que nos alienta, Señor, que en medio de la prueba podamos tener gozo. Señor, a veces es difícil porque lloramos, porque pasamos muchas situaciones y a veces el proceso es largo. Pero, Señor, queremos decirte, queremos en esta oración que sigas transformando nuestra vida, Señor, en la fe. Que nuestra fe pueda, Señor, ser una fe que no sufra, Señor, doblez, sino que pueda ser una fe que esté orientada en la voluntad perfecta, en el amor de Jesús por nuestras vidas. Señor, sabiendo que somos tus hijos y que en este paso, Señor, por este mundo podemos traer gloria a tu nombre. Sigue trabajando en nuestra paciencia, Señor, y te pedimos hoy sabiduría para nuestras vidas, la sabiduría espiritual, Señor, para poder poner en práctica, Señor, todo lo que conocemos y lo que aún vamos a aprender acerca de ti, Señor. Tus promesas son sí, amén. Y creemos que esta promesa, Señor, que leímos recién en Isaías, Señor, tú estás con nosotros. Y lo confesamos, tú estás conmigo, Señor. Tú estás con nosotros. Y aunque pasemos por el fuego, Señor, no nos vamos a quemar. Y aunque las aguas puedan venir sobre nuestras vidas como torrentes y no veamos más allá y aún estemos ahogándonos, no nos vamos a ahogar, vamos a vivir, Señor, porque tú estás con nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Bendice a cada hombre y a cada mujer, Señor. Que podamos hallar, Señor, el gozo de ser salvos, Señor, y de que nos amas y sigues trabajando. Y este proceso, Señor, que tú nos quieres llevar a una madurez en nuestra vida espiritual, Señor. En este proceso no estamos solos. Tú caminas a nuestro lado. Y el Espíritu Santo, nuestro consolador, el que trae discernimiento, Señor, nos sustentará y nos mostrará las bondades del Padre en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Para siempre encontré mi